Y es la herramienta que Dios. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Hechos. Váyanse a Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a buscar el capítulo 13. Y vamos a hablar del versículo 13 al versículo 23. Pues Padre, te doy gracias y te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos sigas instruyendo, que nos sigas preparando, que nos ayudes con el contexto de la palabra que vamos a llevar al corazón de cada uno de los hermanos siervos que tú has puesto en este lugar. Bendice tu palabra, oh Dios, pues aquí hemos orado en acción de gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 13 nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les envió a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra en cada uno de los contextos muestra tu amor, muestra tu entendimiento, Padre, muestra ese gozo que tú siempre has tenido por cada uno de los que te buscan. Así como tu pueblo Israel, Padre, de la misma manera, cada uno de los gentiles que hemos tenido la oportunidad de podernos acercarnos a ti, hemos podido disfrutar de ti, de tus bienes y de tu gozo. Ahora en Cristo Jesús, llévanos a través del entendimiento de tu palabra. Y hemos orado. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Hermanos, la palabra del apóstol Pablo, que él manifiesta, llegando, conforme hemos podido ver, a esa tierra de Antioquía, nos damos cuenta del mensaje que él lleva prácticamente al pueblo de Dios. Él, al llegar a esta tierra, decide tomar otro rumbo. Vemos que el apóstol Juan, pues dijo: pues yo voy a Jerusalén. Y había palabras, hermanos, que se querían mostrar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que amar a veces es difícil. ¿Cuánto dice amén? Yo le he titulado al sermón: difícil de amar.
vemos que en el conglomerado de la tierra, Dios escoge a un pueblo la cual él, viendo que dentro de tantos que habían, estos fueron los premiados, los escoge a ellos, Israel. Pero qué difícil era para el pueblo de Dios entender el amor de Dios hacia ellos. Podemos ver que hubo un momento que estuvieron apartados en la tierra de Egipto más de 400 años. Y aún así Dios no lo había dejado. Dios dice, estos son y estos son. Pues la palabra, cuando nosotros manifestamos difícil de amar, nos damos cuenta aún en nuestra vida cotidiana, en nuestro alrededor, qué difícil es saber a veces amar al que no queremos. Hay alguien que no ha querido a alguien. Todos los hermanos. Voltea a ver el que está a su lado y el de atrás, y el de arriba y el de abajo. Dios sabe nuestro corazón. ¿Y saben lo más difícil? Que cuando ese que no queremos es nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra madre, nuestro abuelo. ¿Por qué? Porque no quisieron corregir, no quisieron hacer entender algo, no quisieron hacer vivir una vida diferente a la vida que cotidianamente viven cada una de las personas. La palabra de Dios en el contexto dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan decidió apartarse, decidió tomar otro rumbo. Podemos ver de que posiblemente en su mente había otros principios. Ellos llegaron a este lugar y se van dando cuenta, pues, hay una necesidad. Hermanos, el que es de Dios busca hacer las cosas de Dios. ¿Y sabe dónde la busca hacer? Donde esté, a donde llegue. Tenemos hermanos que han viajado a Australia, hermanos que han viajado a Canadá, hermanos que han ido a Japón y no se apartan de Dios. De alguna manera buscan una iglesia, buscan un lugar donde ellos puedan sentir ese apoyo espiritual, puedan sentir esa vibración. Pues el apóstol, al haber arribado a esta tierra llamada Perge de Panfilia, él inmediatamente decide apartarse. Mas la palabra de Dios dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pues después de llegar a ese lugar, encuentran un lugar para donde descansar, si queremos llamarlo así, llegar a un lugar, una iglesia, a donde puedo llevar la palabra. Pero quiero mostrarle a usted algo, hermano. La palabra habla de Antioquía. Antioquía era una ciudad diferente a Pisidia, pero el rey de Pisidia, al invadir, al sitiarlo, al tomarlo, lo hace parte de eso. Por eso se llama hoy en día, porque antes no se llamaba Antioquía de Pisidia, solo se llamaba Antioquía y Pisidia era otra. Ahora vemos que al ver ese confrontamiento y ganar este rey, toma la ciudad y le pone Antioquía de Pisidia. Pues ahí llegaron ellos y entraron en la sinagoga. ¿Y era un día de qué? De reposo. ¿Qué es un día de reposo, hermanos? Un día en que no se hacen esfuerzos mayores. Si es posible, hasta se evita cocinar. Los israelitas radicales, lo que ya tienen sus raíces arraigadas, ni la luz encienden. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque para ellos es trabajo. Pero vemos cómo la palabra de Dios nos muestra aún lo que Jesús había hecho. ¿Cuándo lo hizo Jesús? En un día de reposo. ¿Qué hizo? Milagros. Llevó la palabra de bendición, llevó la palabra de provisión, llevó la palabra de sanidad en todo momento. Pues estos hombres llegan a este lugar y buscan la sinagoga y llegan ahí y se sientan. ¿A qué se sientan? A recibir. Y quiero que usted entienda algo. A veces las personas piensan que los pastores no debemos de escuchar sermones. Debemos de escuchar sermones. ¿Por qué?
Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando recibimos también. Hay cosas que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Por tanto, ellos llegan y se sientan, dice la palabra. Mas, dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos. Mire la connotación. Después que dieron la lectura bíblica y dieron ya el sermón, mandan a decirles. ¿Qué significa? Que habían visto que había llegado gente nueva. Es por eso que usted ve que nuestras iglesias siempre manda ese llamado a ver si hay alguien que nos visite por primera vez. ¿Por qué? Porque quieren felicitarlo. Queremos saber su nombre, queremos saber dónde vive, cuánto gana, a dónde baila, a dónde se mete, todo lo que hace. Pero usted no quiere que sepamos nada de usted. ¿Y cómo hacemos cuando se muere? No sabemos a dónde ir. Entonces, estas palabras que hemos leído, cuando nosotros nos dice que los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación. ¿Oyó usted que dice palabra de Pedro, Pablo, Juan, Santiago? Todos ellos estaban preparados, Lucas, Mateo. Por eso, desde que lo vieron, por eso que hay algo en la vida de todo cristiano que lo diferencia de los demás. Cuando dicen amén. ¿Qué nos diferencia del mundo, hermano? Cristo. Su amor, su entrega, su vida, su palabra, la manera como usted habla. Esa forma la gente se da cuenta que ha cambiado algo en su vida. Y esta palabra, cuando dice varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación. ¿Qué significa exhortación? ¿Quién me dice? ¿Qué entiende por exhortación? Diga, motivar, muy bien, perfecto. Dar ánimo. Hacer la persona entusiasta. Hacer la persona que se sienta diferente a como lo que venía. La palabra de Dios es exhortación al alma. La palabra de Dios es exhortación al espíritu. La palabra de Dios es exhortación a nuestra vida. Por tanto, allí les mandan a decir si alguno tiene palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Si yo le pregunto si alguien tiene algo que decirle a la iglesia, que hable, todos se quedan callados. Alguno, cualquiera, y si más identifico que alguien tiene casta de pastor o de pastora o de evangelista, se le manda a llamar. Mas esta palabra de Dios nos dice, entonces, Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, se levantó la mano. Yo quiero hablar, yo quiero participar. Mas la palabra dice, varones israelitas, y los que teméis, ¿a quién, hermano? A Dios. Oí. Yo me quedaba pensando cuando él dijo varones israelitas. ¿Qué estaba diciendo? Estaba, identificando el pueblo de Dios. Y quiero llamar su atención. Cuando venga Cristo, ¿por quién viene? Por el pueblo identificado. Por los hijos, por lo que le han recibido. Y va a decir, todo lo que han recibido a Cristo, oí. Diga, a mí me están hablando. ¿Por qué, hermanos? Porque estas palabras, cuando nos dice, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y quiero que usted observe algo. Está marcando el pueblo escogido de Dios primeramente. Y posteriormente, los que teméis a Dios. ¿Qué significa? Que todavía le está dando una oportunidad a aquellos otros que no conocen de Dios, que se unan al Todopoderoso. ¿Ven cómo la palabra habla con sabiduría? Los que teméis a Dios. Mas la palabra nos dice, el Dios
de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres. ¿Quién había escogido a los padres? El Todopoderoso. ¿Qué le estaba enseñando? Varones israelitas, los que teméis, es lo que Dios escoge. Significa que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros igualmente también. Mas la palabra dice, y enalteció al pueblo. ¿Qué significa? Lo puso en grande. Hermano, tóquele el nombre al que está a su lado y dígale, Dios te pone en grande. ¿Hay alguien que ha pasado pena o vergüenza alguna vez? Pero yo no digo que pena o vergüenza porque se le rompió el pantalón. No. Sino por algo que le han hecho. Miren, Dios te enaltece. No importa la situación, no importa que hayan pasado. Dios te va a poner en el lugar debido. Por tanto, cuando esta palabra dice, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar esta palabra? Nos está enseñando lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Por qué? Porque dice, en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Cuando yo estaba leyendo el sermón, llamaba mi atención el poder ver esas palabras, con brazos levantados. Me pone a pensar en Moisés, Josué y Caleb. 3 hombres que Dios usó en esa batalla, que los israelitas, en primer lugar, antes de pasar al otro lado del río, que es el lado del Jordán, estaban los amalecitas, un pueblo difícil, un pueblo grande, un pueblo guerrero, que estaban en una batalla contra Israel. Y cada vez que Moisés levantaba su mano, ese pueblo de Dios prevalecía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, levante su mano cuando usted cree que la batalla está abajo, hermanos. Levántela, ¿saben por qué? Porque nuestras fuerzas vienen de lo alto. Nuestras fuerzas se llaman Jesucristo, hermano. Él es el que nos fortalece, que nos alimenta para la gloria de Dios. Él es el Todopoderoso. Cuando usted ve las cosas, ya me derrotaron. Posiblemente, físicamente te han derrotado, pero espiritualmente estás levantado en Cristo Jesús, hermano. Así es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estas palabras nos muestran con toda claridad cómo estaba haciendo mención a cada uno de ellos. Váyase al libro de Deuteronomio. Busque Deuteronomio 7. Vamos a leer el versículo 6 al 8. El quinto libro, hermanos. Amén. Si lo tienen, me avisa para poder dar inicio, hermanos. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 6? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sabe qué me llama mi atención? En el versículo 7, cuando dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos. ¿Se han dado cuenta que a veces no nos miran bien como cristianos? Nos miran como no nos dan los méritos que merecemos. A veces en posiciones de trabajo, a veces en nuestro hogar, en nuestra vecindad, en los partidos, en los juegos, a veces con nuestros amigos. Y la palabra, cuando dice que erais
que pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, pero aún así te amó Jehová, hermano. Amén. Y me gusta la palabra cuando dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo me recogerá Jehová, hermano. Gloria a Dios. Con todo, no se va a dejar. ¿Por qué? Porque para otros serás insignificante, pero no para él, hermano. Amén. Él ha escogido una piedra preciosa y maravillosa. ¿Para qué? Para darte amor. Den un abrazo al que está a su lado. Dígale: en el amor de Cristo. Dígale: en el amor de Cristo. ¿Por qué? Eso es lo que Él hizo, para darnos una oportunidad a cada uno de nosotros. Volviendo allá a la palabra de Dios, regresamos nuevamente a nuestro texto inicial. Nos dice el versículo 18: y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Hermanos, esta palabra soportar en el griego significa proveer. Dios a su pueblo les proveyó de alimento, les proveyó ropa, les proveyó sombra, les proveyó una temperatura agradable durante el día. Dios a su pueblo, la palabra dice que lo soportó por 40 años en el desierto. ¿Cuántos años no nos va a soportar a cada uno de nosotros? ¿Cuántos años no nos va soportando a cada uno de nosotros? Hermanos, difícil es amar. Y el pueblo de Dios era difícil de amar. ¿Por qué? Por los acontecimientos idólatras, por los diferentes dioses que ellos tenían manifestado en todo el contorno del oriente. Era difícil de amar a ese pueblo, pero aún entre todo eso, esa insignificancia, tú eres. Hermanos, ¿no le da gozo a usted saber de que entre todo lo que hay en el mundo, tú eres uno de los escogidos de Dios, hermano? Entre todo lo que hay en el mundo, tú decidiste recibir a Cristo. Difícil de amar. ¿Cuánto quisieran estar en el zapato de Jesús? Yo no. Yo quisiera estar en los milagros, pero ya en eso de que lo van a golpear a uno y que le van a reventar la cara y que no, ya ahí ponga una hermana. Ellas son aguantadoras, no dicen que aguantan dolores ustedes, pues. O sea, hay que ponga la hermana, ahí aguante, y cuando ya llegue la parte buena, le pongo yo, ay sí, yo soy el que sonríe, Cuando ella le llorar, ponga a la hermana, póngase usted hermana, mira, usted ya sabe, tiene experiencia. Cristo no hizo eso. Él se puso en medio de nosotros. Dijo: a mí denme los golpes. Dijo: a mí denme la punzada. A mí golpéenme, rómpanme la cabeza, rómpanme la cara, la boca. Yo lo aguanto. ¿Sabe por qué? Por amor a los hijos de Dios, hermanos. Por amor a lo que Dios ha escogido. Por amor a Israel, Él hizo todo, hermanos. Y aún así, el pueblo difícil de amar. Moisés se aparta al monte a traer las tablas, y cuando regresa, ¿qué encuentra? Antes de irse, deja a su hermano Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, lo deja. Y cuando regresa, estaban lo mejor de la fiesta. Estaban celebrando, hermanos, toda clase de ídolos. Habían hecho un becerro de oro, habían hecho cadenas de oro, tenían no sé qué cosa, tenían de la otra, todos contentos y bien tomados. Ahí era quien más movía la colita. El perreo se quedaba chiquito, hermano. Ahí no había. Pero ¿qué sucedió? Aún así, Dios lo amó. Miren, si a él no le costaba destruirlos a todos. Llega el momento en que uno de los padres decide irse por un lado y su sobrino por otro, y el sobrino escoge lo que parecía ser mejor, como muchos de nosotros. Y nos vamos dando cuenta que años después vienen los ángeles a hablarle a Abraham y le dice: allá a la tierra donde está tu sobrino Lot,
va a ser destruida. ¿Cómo va a ser eso? Si Dios no amara a los padres, de la cual la palabra habla, no fuera donde Abraham para que sacara a sus seres queridos. ¿Y qué hizo con esas dos tierras? Las destruyó completamente, hermanos. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó, les mandó maná. Miren, el pueblo comía y cantaban maná, 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 maná. Cantaban de gozoso. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento que, ya estoy embarazada, ya no más maná. Cuando vamos a comer algo más sólido, carnita o algo así, y lo mandan a la carnita de Don Robert, mamachus. Pero ¿qué sucede? Aún así el Señor, viendo sus quejas, que le envía, diga, codornices. Le envió tanto que se empacharon, hermanos. Ya no hallaban qué hacer con las plumas, ¿sí? Miren, si ya les salían las plumas casi en las espaldas de tanta codornices que comían. Miren, la comían en salsa, la comían en asada, la comían hervida, la comían, ¿qué clase, hermano, preparan ustedes, hermano? ¿Cómo preparan los pollos? Guisado, frito, horneado, asada, zapateada, golpeada, emplumada. Hermanos, ¿a alguien le gustaría comer pollo todos los días por 10 años? No. Hermanos, si no le gusta el pollo. Sí. Pues el pueblo estaba comiendo por 40 años lo mismo. Y quiero que aprendan, hermano, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra nos dice que por 40 años lo soportó Dios. Que le estaba dando la provisión, le estaba dando lo que necesitaba, nos mantenía, nos cuidaba. Y aún así, aunque eran difíciles de amar, porque cada cosa había una queja. Dígame si usted no se ha quejado. Todos nos quejamos, hermano. No le vaya a pasar como aquella, que vino este departamento de queja. Sí, señorita, aquí. ¿Me puedo quejar? Sí. No, hermano. Todos nos quejamos de lo que estamos pasando. Dígame a alguien que esté enfermo, esté alegre. No, hombre, si viera la enfermedad, ¿cómo lo pone uno? Alguien que tenga hambre, que esté alegre. Alguien que esté lleno. Cuando hablo lleno, que si usted abre la boca se le ve la cabeza hecho pipe todavía adentro. Dígame a alguien. Se pone mal uno. ¿Por qué? Porque todo en extremo nos hace ver mal. Pero la palabra de Dios en este contexto nos muestra que aún así 40 años lo tuvo en el desierto. Y miren lo que va a pasar un poquito más atrás. Leamos la palabra que dice en el versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Destruyó a todas y cada una de las naciones que se le pusieron enfrente con mano poderosa. Aleluya. Manos levantadas, hermanos. A cada una de esas naciones las destruyó. Ninguno de ellos pudieron prevalecer ante el poder de Dios. Mas la palabra dice en el versículo siguiente: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años. ¿Cuántos años estamos hablando, hermano? No son 450 segundos, ni minutos, ni horas, ni días, ni semanas, ni meses. Son años. 4 siglos y medio. La palabra, cuando nos dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta profeta Samuel. ¿Qué significa esto? Les mandó jueces para que el pueblo entendiera. Pero como el pueblo era difícil de amar, no entendía. Mire a alguien y dígale: así era yo. Dígale: así era yo. No nos hagamos, hermano, no nos hagamos los locos. Dígale: así era yo.
Yo le digo a usted, hermano, así era yo. ¿Y qué? Así era yo. Que me hubiera quebrado el pastor. No. Si viera que costó llegar a los pies del Señor, pero no del Señor, de parte de uno. ¿Cuántas veces llegaron y le dije, mire, no le podía hablar? Mire, no quiere recibir. Ay, no, ahora yo le decía, no, mira, si voy a ahogar. No entendía. Pero la palabra de Dios enfatiza algo. Porque dice, y habiendo y después, como por 450 años, les mandó jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron reyes, no tuvieron con los jueces. Te voy a mandar los reyes. No entendieron. Pero ¿qué sucede? Difícil de amar. Mas la palabra dice, luego pidieron reyes y Dios les envió a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. No entendieron, hermanos. Difícil de amar. Aún hoy en día nosotros vamos a la calle y le preguntamos a la gente, mira, ¿te puedo hablar del amor de Cristo? Ay, no, fíjate que yo soy de otra iglesia. ¿Qué pasa? Mira, te puedo hablar de una palabra de bendición que el Señor me ha puesto en mi corazón. Ay, no, que te bendiga a ti, si yo ya estoy bendecido, hermana. Si es para usted. Difícil de amar. No pueden entender ese misterio que se ha dado, que vino el Hijo del Todopoderoso a entregar su vida para darnos vida en abundancia, para darnos salvación, para darnos momentos de gozo. Mas la palabra nos dice en el siguiente versículo que le había enviado también reyes, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Había hallado a alguien conforme a su corazón que iba a hacer todo lo que él quería. Perfecto. Pero el pueblo no estaba haciendo todo lo que Dios quería. Porque Dios sabe que su pueblo era difícil de amar, hermano. Pero aún así siguió adelante. Mas la palabra dice, de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó ¿a quién? A Jesús. ¿Quién era Jesús? Digan, Salvador de Israel. Pero como el pueblo era difícil de amar, no entendieron tampoco, hermanos. Hoy es un día que supuestamente manifestamos el día de la amistad, el día del amor. Pero aún así, hay muchos que son difíciles de amar. Hay muchos que son difíciles de entender el amor de Cristo. Hay muchos que son difíciles de darse cuenta que Él vino a morir por ti. Toca el que está a su lado, vino a morir por ti. Diga, vino a morir por mí. Vino a morir por todos nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida en abundancia, hermanos. Él vino a entregar su amor. Nos dio una enseñanza tan grande de su amor. Y aún así, somos difíciles de amar. ¿Qué dicen las mujeres de los hombres? Ay, mira que hay hombres desamorados. También hay mujeres desamoradas, dice. Yo cuando vi la palabra me confundía. Pensé que estaban morados de muerte o algo así. Pero no, dicen que son faltas de amor. Hermano, Cristo nos vino a dar amor. Nos vino a dar paz. Nos vino a dar momentos de gozo. Nos vino a instruir y a preparar. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Rey. Él es el que manifiesta su gozo en su amor en nuestra vida. Su palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo nos la da. Hermanos, el que tiene oído para oír, que Dios le bendiga. Gracias te damos a ti, Señor. Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra y gracias por la bendición de la misma. En Cristo Jesús, te hemos orado, Señor. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo.
Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.